peligrosamente cerca. Se sienten atrapados, sus caminos cerrados, sin fuerzas para continuar. Una noticia les cambió la vida. Entonces, sus días empezaron a vestirse de angustia, de rabia, de desesperación. Y es que el béisbol, el deporte que tanto amaban, les había dado la espalda. Ya no formaban parte de su mundo, el mundo que tanto anhelaban y por el cual estaban dispuestos a dar la vida. Esta noche conoceremos qué pasa con la vida de estos muchachos, por qué se quedaron en el camino, en qué se convierten. Prepárese a estar de los Release, peligrosamente cerca. Here's the 2-2. Robinson Cano, don't you know? El béisbol es el deporte rey en la República Dominicana y, por lo tanto, cuenta con miles de seguidores a través de toda la geografía nacional, fervientes fanáticos que se conocen al dedillo los pormenores del juego y las hazañas de sus superestrellas. Pero, de igual manera, dominan la parte oscura de este deporte. Por eso, el término release es sumamente conocido. El release es el jugador que ya pierde el trabajo y se da en diferentes niveles. Es release el que estuvo en Grandes Ligas, pero ya la forma de llamarlo de ese modo se refiere a jóvenes que quizá no llegaron a viajar o que estuvieron a nivel de AA hacia abajo y que no tienen una carrera duradera dentro del béisbol. Una realidad que para Pablo Ulloa, presidente de RBI Consulting Group, empresa de servicios educativos y asesoría para los equipos de Grandes Ligas, es muy común. El acto más normal, dado el poco porcentaje de jóvenes que realmente pueden superar el primer nivel, que es lo que se le denomina la Dominican Summer League, la Liga de Verano Dominicana, que es cuando los muchachos firman y luego participan con los equipos para los cuales trabajan, y en ese momento se da un proceso de descarte. Esta es una afirmación que corroboran datos de la oficina de la Major League Baseball en la República Dominicana. Según la institución, desde el año 1997 hasta el año pasado, fueron firmados 3.517 prospectos dominicanos y de tal cantidad, solo 171, es decir, un 4.8%, llegaron a las Grandes Ligas. Por igual, solo 1.512 jugadores viajaron a los Estados Unidos, lo cual hace un total de un 43%. Un mundo difícil y complejo de accesar y sobre todo de mantenerse entre sus filas. Luis Andrés Vergés, quien estuvo jugando para el Atlanta Avalanche hace unos años, vio a muchos de sus compañeros ser víctimas de este tortuoso proceso. Compañeros míos que llegaron a firmar al profesionalismo para el tiempo en que yo también estaba jugando béisbol con esa aspiración. Es frustrante realmente. O sea, frustrante es la palabra que realmente describe lo que siente un jugador de béisbol cuando ya es desvinculado de un equipo. El prospecto dominicano Cristian Cabral, quien juega para la Darton State College, también ha sido testigo de lo que ha pasado con muchos de sus compañeros. Estamos experimentando un problema muy grande ahora mismo en los peloteros dominicanos, porque a la hora de practicar, a la hora de ponerse ready para conseguir una firma, para conseguir salir del país para una beca, piensan mucho que es la única opción que hay en el mundo. Entonces, al poner esa opción en la cabeza, todo se limita solamente a ese pensamiento, a que si no llego a ser pelotero, ya yo no voy a tener cómo comer, no voy a tener cómo comprarme un carro, cómo ayudar a la vieja, cómo ayudar a mi familia. Entonces, cuando ese pensamiento te arropa, todo se hace más difícil. Su compañero de equipo, Juan Reyes Zorrilla, quien juega la posición de catcher, también ve con preocupación lo que está ocurriendo con muchos prospectos dominicanos. Yo tengo muchos compañeros que han pasado por esa etapa y realmente es una etapa muy difícil
por el cual, imagínese, usted tiene un sueño que es llegar a Grandes Ligas. Estos muchachos, en su mayoría desde los 13 años, abandonó todo, estudio, algunos lo abandonan completamente, algunos a media, abandonó ciertas pretensiones de aprender otra cosa y la vida la enfocó en ese sentido. También en algunos casos recibieron dinero importante y lo gastaron. Entonces, todo eso se junta para que en algunos casos haya mucho drama detrás del pelotero que es botado. La noticia les resultó letal, fulminante, desgarradora. De inmediato empezaron a sentirse a la deriva, abandonados a su suerte, sintiendo que les habían robado sus ilusiones, sus esperanzas, sus sueños de grandeza. Unos sueños que de un momento a otro se convirtieron para ellos en una total pesadilla. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Solo fueron unos segundos, pero resultaron suficientes para que todo empezara a derrumbarse a su alrededor. Cada paso dado, sentían hundirse mucho más en un abismo profundo, un abismo lleno de dudas, de incertidumbres, de temores, un abismo donde lo único que había era una total y escalofriante oscuridad. Una de las razones más comunes para darle release a un jugador es la alteración de la identidad. Es un problema viejo, un problema que quizás date desde el inicio de las firmas de peloteros en República Dominicana. Es un problema que en un momento puede que haya sido incentivado por Grandes Ligas, por las organizaciones de Grandes Ligas que están presentes en el país desde la década de los 80. No obstante, a los que logran superar dicha prueba y viajan a los Estados Unidos, les espera otro reto difícil de superar. El problema viene después, cómo se inserta esa persona en la sociedad, cómo llega a los Estados Unidos y se encuentra con un mundo que no conoce, cómo pasa de vivir en una casa sin piso, a un piso de tierra, a de repente tener que lidiar con cosas que nunca había lidiado en su vida. Asimismo, el rendimiento en el terreno de juego suele ser otra razón muy común. Teniendo en cuenta que se proyecta un desarrollo del jugador en función de sus condiciones físicas, velocidad, fuerza, movimientos, atlético como tal, flexibilidad. Tengo muchos compañeros que han tenido problemas de lesión o que cambian un nuevo jefe, entonces el nuevo jefe trae peloteros nuevos o simplemente se caen en rendimiento. Se ponen a buscar mujeres o se ponen a acostarse tarde y el rendimiento no es igual. Entonces normalmente te van a sacar. Yo tengo un compañero que le dieron $1 millón, lo cual es mucho dinero. Y cuando tú dices, bueno, un pelotero lo firman por $1 millón, ya tú dices, aseguró su vida, si sabe administrarlo, pero cuando él firmó lo que empezó fue a comprar carro, a comprar jipeta, mujeres, alcohol, y le dieron release. Después que le dieron release, cayó en droga, botó todo su dinero, no había estudiado y hasta el sol de hoy sigue en esos pasos. Otro punto oscuro en el mundo del béisbol y por el cual suelen ser dados de baja a muchos prospectos es el uso de esteroides. Ha sido un problema grave que se ha ido solucionando. Grandes Ligas, por medio de educación, ha ido teniendo avances importantes en cuanto a concientizar a que un pelotero no utilice sustancia prohibida
Una, lo van a, tarde o temprano, va a dar positivo, va a perder más por lo menos, pero también está el asunto de que se daña su salud. Por desgracia, los ejemplos de jóvenes afectados por dichas sustancias son numerosos. Hay dos cosas que pueden pasar. Un entrenador malintencionado que se lo dé, que se lo inyecte incluso, que se lo proponga. Y también el hecho de que como las firmas se dan entre 16 y 17 años, ese muchacho de 17 para 18 o ya con 18, llega un momento que se cansan de que lo vean, que le digan que quizá lo van a firmar y no lo firmen, que el proceso se alargue y llega un momento en que cree que se va a quedar. Para no quedarse, acude a sustancias para mejorar el rendimiento, para impresionar, y resulta que en muchos casos lo que consiguen es un problema mayor. Tanto así que en un periodo de año y medio en Najayo se dieron 4 muertes de jóvenes peloteros, incluyendo uno de 15 años. Las razones son múltiples y variadas, pero todas tienen un mismo final, una total y profunda decepción. El mundo de los release se oscurece de tal manera que nada les parece tener sentido. Todo se les paraliza, se les apaga, llevándolos a una total y desesperante agonía. Una agonía que cuando regresemos escucharemos de sus propios labios. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Es el momento de escuchar sus historias, de estremecernos con sus dolorosos relatos, con su sinceridad a flor de piel. Confesiones que nos permitirán ser testigos en primera fila de lo que significó para ellos y sus familiares escuchar que se habían convertido en uno más de los tristemente famosos release. Cabizbajo y pensativo, Irelvis Castillo recuerda cómo fue su vida dentro del béisbol apenas unos años atrás. Cuando yo tenía 9 años, yo empecé a jugar. Mi padre y mi mamá, como siempre, o sea, cuando uno es muchacho, nos llevaron un guante y una pelota. Y empezamos a jugar en la calle y eso, como los muchachos. Y en verdad me gustó y uno después me inscribí en un play, como dicen, en una liga. Me gustó, seguí jugando y como a los 13 años lo comencé a coger en serio, full. Tan en serio que entendía debía volcar todas sus energías en él. Yo veía como que ese era mi futuro, yo veía como un sueño, o sea, yo quería ser grande, quería ser famoso, me veía jugando en televisión, que me vieran. Y para lograrlo, a los 14 años se inscribe en un programa de béisbol en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Sus condiciones eran tan evidentes que no dudaron en aceptarlo. Yo jugué ahí, como hice, metí mano, me gustó muchísimo, fui avanzando poco a poco. Pero tal parece que sus avances eran mucho más notorios de lo que él imaginaba. Con 16 años seguí jugando, me iban a llevar para un complejo. Mi mamá se opuso porque en mi casa siempre como que lo estudio primero. Y no me llevaron, me tuve que quedar. Mi mamá dijo que hasta que yo no fuera a bachiller, yo no me iba a mover de ahí. Y seguí en lo que podía, en lo que me gustaba. O sea, yo lo cogía ya como un hobby, tranquilo, pero si llegaba algo en un futuro, pues bienvenido sea. Y ese momento llegó. Luego de varios años, sus sueños de ser firmados se hicieron realidad. En el momento que firmé tenía 4 equipos interesados. Gracias a Dios firmé con los Mets
todo bien, contento, la familia mía contentísima, mis tíos, mis primos, la familia entera, que somos muy unidos precisamente. Todo fue de maravilla, en verdad. Pero en el tercer año empezaron los problemas. Como que ya yo no quería seguir. No quería seguir porque veía que lo que yo hacía, como que no se estaba viendo. O sea, el esfuerzo que yo hacía, como que no se estaba viendo en mí. Todo estaba bien, perfecto, jugando. Pero llegó un momento en el que yo dije, como que me desencanté. Entonces, mientras estaba en su casa de vacaciones, recibió la terrible llamada. Me llamó el administrador y me dice que le duele mucho decirme esto, porque yo siempre fui un muchacho que con buena disciplina, nunca estaba involucrado en un problema. Precisamente por la educación que llevaba, desde que era joven, desde muchacho, desde mi casa. Y él me dijo que le dolía eso, pero que él tenía que decírmelo, porque era algo que le había llegado un correo de los jefes de allá, que me iban a dejar libre. Para Irelvis, aquellos momentos resultaron los más difíciles de su vida. Se me hacía difícil hasta para decirlo. Cuando se lo dejé a mi papá, me acuerdo que me metió como un escalofrío. Un escalofrío que se repetía a cada instante. Yo lloraba cada rato porque como la impotencia de tú querer seguir y no poder, por algo que te está impidiendo seguir. El ex lanzador Cristian Concepción, quien fue fichado por los Cardenales de San Luis a la edad de 18 años, también recuerda sus días de gloria en el terreno de juego. Fue impactante porque mi primer año no jugué liga de verano. Ellos me saltaron esa liga de verano y jugué la Rookie, la Gulf Coast. Fue como un choque porque saltar de amateur al profesionalismo es algo impactante. Pero en su segundo año ocurrió algo inesperado. Estaba lanzando un bullpen y ya varios días anteriores ya yo sentía una pequeña molestia en el hombro. Hasta que un día, en un juego, me sacaron de relevo. En un lanzamiento sentí que, como si algo se desconectó. Su hombro se había lesionado y a partir de ese momento, las cosas cambiaron radicalmente para Cristian. Mi carrera ya se volvió un desastre después de ahí, porque ya mi mente no era la misma, ya yo me sentí un poquito más deprimido, no era lo mismo. Por desgracia, para los dirigentes del equipo tampoco era lo mismo, y entonces, poco tiempo después, recibió la perturbadora llamada. Me llamó el administrador del equipo que había llegado mi carta de release. Y fue algo que lo estaba esperando, que podríamos decir que me chocó un 70%, ya el otro 70% yo lo aceptaba, porque yo sabía mi situación. Él estaba consciente de su situación, pero eso no impidió que algo se le desgarrara por dentro. Me sentí muy mal, bastante mal. No habría palabras para decirlo como me sentí en el momento. Un momento que aún no ha podido olvidar. Me senté en la sala de mi casa a pensar qué iba a hacer después de ahí. ¿Quién soy yo ahora? Ya yo no soy jugador profesional. Hemos escuchado historias desgarradoras, historias que nos hacen ver el drama que experimentan miles de jóvenes dominicanos cuando, en el momento menos esperado, el deporte que tanto aman les cierra sus puertas. ¿Cómo lograr que ellos entiendan que la vida no se termina después del béisbol? Que existen muchas posibilidades para evitar ser víctimas de la desesperanza, de la tristeza, de una agonía total. Peligrosamente cerca.
peligrosamente cerca. ¿Cómo evitar que la vida se les acabe en apenas segundos? ¿De qué manera podemos rescatarlos de unas creencias que los limitan, que los hunden en una profunda y peligrosa depresión? Son preguntas que nos asaltan, nos torturan, que nos llevan también a preguntarnos si realmente nuestros jóvenes del béisbol podrán tener una salida ante una posibilidad que siempre está presente, esperando el momento oportuno para, sin misericordia, atacar. La noticia de que se han convertido en release siempre resulta frustrante para estos jóvenes. ¿Qué tanto podría afectarles psicológicamente? Hay un manejo de ansiedad, está el enojo, se manifiesta con la ira, la depresión, mucha depresión en esos jugadores, porque en la edad promedio en la que ellos están, que entre 14 y 16 años, dejan los estudios, dejan los familiares, van incluso a acogerse a esos centros deportivos que los están preparando y dejan prácticamente todo atrás para entonces verse con la sorpresa de que no cumples con una u otra competencia, tanto física o psicológica, y entonces volver atrás, volver al retorno nuevamente. De la misma opinión es el psicólogo deportivo Giovanni Montero. Son release, entonces no tienen una segunda opción. Lo que hacen es que se vayan a trabajo tradicional, mecánica, carpintería, servicio en restaurante y esos tipos de trabajo. Pero ellos realmente necesitan esa segunda oportunidad, es el hecho de darle una opción, una segunda opción, para que no crean que el béisbol es todo su universo. Pudiera caer en intentos de suicidio, pudiera tener aislamiento social, no volver a reinsertarse en la sociedad en ninguna de sus áreas. Sería como convertirse en un parásito de la sociedad. Entonces, ¿cómo evitar que los release pasen por tan peligrosa situación? Debería de haber un acompañamiento psicológico en cada proceso de la acogida de ese atleta, desde que se identifica su potencial hasta que ya se formaliza el contrato, por así decirlo. Ese atleta debe de ir acompañado psicológicamente, cosa que en nuestro país es un poco dificultoso hasta el momento, porque se ha identificado que realmente está la necesidad. Hay que enseñarlos a que aprendan a manejar el estrés, a que aprendan a manejar la competencia y a ponerles metas, que ellos mismos seleccionen sus metas, que vayan de la mano con la preparación deportiva, de modo que si no pueden alcanzar la firma del contrato como tal, pues entonces ya ellos puedan continuar con sus vidas, rehacer sus vidas en otras áreas. Un acompañamiento en el que entienden se les debe dotar de competencias tales como liderazgo, asertividad y estrategias de comunicación. En el liderazgo busca que los atletas no solamente sean seguidores, sino puedan establecer estrategias para poder hacerle frente a las diferentes situaciones que se presentan. En la asertividad es reconocer que un atleta es miembro de un equipo y por ende se debe a su equipo y a sus compañeros de equipo, de juego. En la estrategia de comunicación, cuando un atleta desarrolla esta competencia, puede fácilmente comunicar una situación tanto personal, profesional, manejo de los medios. Esta competencia de comunicación le permite al atleta no tener miedo a los medios y por ende le va a permitir menos ansiedad en el proceso de la dinámica que se ejecuta tanto dentro como fuera del terreno de juego. El tema es educación. El tema es que estén preparados para que luego de dejar la pelota sepan a qué dedicarse, tengan una opción de qué aprender para vivir de eso. El mismo negocio del béisbol tiene muchísimos trabajos
que pueden ser hechos por otros peloteros, muchos de ellos van a trabajar como coach. Sin embargo, la industria no da para tanto. A veces hay muchachos de esos que no tienen la educación para quedarse ni siquiera en el negocio de la pelota. Ni siquiera pueden explicar lo que tanto saben. Mi madre siempre me dio mucho apoyo. Ella siempre me decía, hay otro camino, no todo es béisbol. Mi hijo, tú puedes salir adelante, tú manejas bien el inglés, tú eres bachiller, tú puedes ir a la universidad. Tú puedes optar por otro camino, que un dicho que dice mi madre, que cuando la mente se lesiona es porque ya uno deja de existir. No, me dijo, oye, pero ¿por qué tú lloras? Es que eso no es nada. Si te dejan libre, si te votan, tú vas a seguir para adelante. No te hace falta nada. Tú vas a seguir para adelante, usted estudió para eso. No obstante, estos dos jóvenes son una excepción. La realidad nos demuestra que un aspecto tan vital en la vida de cualquier deportista, como es el psicológico, no está siendo valorado en su justa medida. Son elementos que tienen que venir desde antes de un atleta de alto rendimiento firmar. Son condiciones, competencias desarrolladas que deberían de desarrollarse desde la escuela. Pero tenemos la dificultad de que el 70-80% de estos muchachos abandonan, tienen una alta deserción de la escuela. Entonces no pueden desarrollar esa parte. Además, como elemento que se adhiere a este problema, porque es un problema, las escuelas no trabajan esos elementos. Esa es la razón por la cual estos expertos entienden que cada vez más tendremos a jóvenes que ante tal situación empiezan a adoptar conductas suicidas. Realmente va a seguir ocurriendo y pudiera ir en aumento si no se le presta la atención necesaria que cada atleta de manera individual y como equipo necesitan. Es algo muy lamentable, adolescentes que terminan en esa parte y no pueden continuar sus estudios, no tienen una meta clara y realmente los adolescentes son el futuro de nuestra sociedad. Entonces, si no están encaminados, si no están preparados psicológicamente para enfrentar eso, ¿qué vamos a tener al final? Nos rodean, nos impactan, nos hacen parte de sus estremecedoras historias. Los release del mundo del béisbol son tan numerosos que no existe forma de que permanezcamos indiferentes. Una realidad que debe alertarnos sobre la manera como estos jóvenes son reclutados y si realmente les son facilitadas las competencias necesarias para enfrentar los drásticos cambios que experimentan al ser firmados y luego rechazados. Esa es la pregunta que todos debemos hacernos y que también debe ser contestada. Solo de dicha manera podríamos evitar que muchos de estos jóvenes experimenten conductas suicidas que los lleven a estar de la muerte peligrosamente cerca. Peligrosamente. Peligrosamente cerca. Peligrosamente cerca. Peligrosamente. Peligrosamente cerca.